Bienvenidos a su canal Viviendo con el Miedo. El día de hoy te traigo la recopilación de 9 relatos de terror. Si es la primera vez que me visitas, te invito a escucharlos. Y si deseas conocer aún más historias, te dejo en la cajita de descripción una lista de reproducción, los cuales son de este tema, pero cada uno es diferente. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Un taxista como caído del cielo, basado en hechos reales. En la actualidad tengo 43 años, pero esto me sucedió cuando tenía 24. En ese entonces trabajaba en un complejo hotelero de mi país, Guatemala, mismo del que se rumoraba que el verdadero dueño era un famoso traficante de narcóticos. Pero la persona que realmente manejaba todo aquel negocio era un arquitecto del cual omitiré su nombre. Se decía que en ese lugar había mucha actividad paranormal. Incluso se contaba que varios albañiles fallecieron durante la construcción. Y como dicen las leyendas urbanas, que los encargados de las edificaciones grandes tienen que pagar cierto tributo o sacrificio para, que el maligno los deje trabajar. Además de todo eso, yo misma fui testigo de varias cosas escalofriantes. En ese entonces, yo estaba en el área de restaurantes. Tomaba clases de inglés técnico junto con varios de mis compañeros por motivo del trabajo. Pero en una ocasión, la maestra de inglés no llegó a dar la clase. Nosotros no sabíamos el motivo hasta que alguien fue a avisarnos que su madre había fallecido. Ese día mi hora de entrada era a las 3 de la tarde. Hasta ahí todo era normal. Pero al llegar la noche empecé con una sofocación y una desesperación. Comencé a llorar como si algo estuviera sucediendo con mi familia. Tenía un mal presentimiento. Así que hice varias llamadas para verificar que todo estuviera bien. Y gracias a Dios, no había sucedido nada malo. Así que me dispuse a terminar con mi horario laboral a pesar de mi estado emocional. Al llegar la hora de salida, la cual era alrededor de las 11 de la noche, mis compañeros consideraron que fuera yo la primera en irme a casa, ya que teníamos a 2 señores que nos daban servicio con sus taxis. Ellos venían a buscarnos diariamente para llevarnos a nuestros hogares. Así evitaríamos riesgos de tomar transportes extraños, por lo que le pidieron a una compañera que fuera conmigo para que yo no llegara a casa sola. Vivía cerca del trabajo, así que no sería mucha molestia o una vuelta grande que pudiera desviar a mi compañera. Llegó un vehículo primero. El taxista se orilló en la banqueta o escarpa para que pudiéramos abordar el automóvil. Pero al subirnos, él se dio cuenta perfectamente que estaba afectada. Y mientras recorríamos las pocas cuadras, me observaba por el retrovisor. Al llegar a mi hogar, estaba a punto de abrir la puerta cuando me dijo que no me bajara, que haría una oración para mí, para pasarme buenas vibras o bendiciones. Solo nos pidió que cerráramos los ojos, mi compañera y yo, para tener respeto y así oremos mentalmente con él. Yo lo hice. Cerré los ojos y puse mucha fe en las palabras que salían de la boca del conductor. Después entré a mi casa, me alisté a dormir y afortunadamente ese día tuve un buen descanso. Al día siguiente llegué puntual al trabajo y mi compañera se acercó al verme. Me preguntó que cómo había pasado la noche. Yo le dije que bien, que me había tranquilizado. Entonces ella me confesó que ayer, cuando el taxista pidió que cerráramos los ojos, no lo hizo, sino que observó cómo aquel hombre hacía la oración. Pero sintió un escalofrío y algo
le llamó la atención afuera del vehículo. Dijo que vio salir debajo del taxi a una sombra negra, espantosa, y además emitía como algún sonido, y que desapareció por los aires. Será cierto o no lo que dijo mi compañera, yo le creo, porque realmente estaba mal. Tenía un sentimiento de desesperación, sentía como que era atacada de manera espiritual, como que algo me quería llevar. Lo pienso y siento que Dios, en su infinita misericordia, puso a ese taxista para no permitir que esa entidad me llevara, porque la angustia y desesperación que tenía seguro me hubiera llevado al borde de la locura e incluso orillarme hasta quitarme la vida. Eso lo siento hasta el día de hoy, pero le agradezco a Dios y al taxista que me ayudó cuando yo viví con el miedo. La visita de Gabriel, basado en hechos reales. Comencé a trabajar en una reconocida tienda de electrodomésticos hace 10 años aproximadamente. Inicié como vendedora y con el tiempo ascendí a gerente de una tienda ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Llegué a trabajar con las personas de ese lugar e hicimos buen equipo. En aquel entonces también llegó un señor que se dedicaba a los fletes. La tienda no tenía ese servicio, o bueno, no al menos gratuito. Así que vi una oportunidad y lo acepté en el equipo de trabajo. Procuraba de que de manera mensual la tienda le diera un monto para cubrir la gasolina de su vehículo, algo que no todos los gerentes hacían. Sin embargo, yo era consciente de la situación, así que poco a poco me gané la estima de don Gabriel, el fletero. Él era un señor un poco grande de edad, pero fuerte, sabio y comprometido. Nos poníamos a platicar de todo. Parecíamos padre e hija. Comentábamos sobre la vida en nuestros trabajos y nos hicimos muy cercanos. Desgraciadamente, con el tiempo, mi viejo amigo enfermó. Me avisó que ya no podía trabajar más conmigo debido a las consultas médicas. Así que conseguí otro fletero rápidamente, ya que lo que se pagaba al mes, otras tiendas no lo pagaban. Me cambiaron a otra tienda en otra localidad y durante 2 años no supe nada más del señor Gabriel. Pero por azares del destino, regresé a la tienda donde laboraba en mi mismo puesto. Un domingo me llevé la gran sorpresa. Me visitó don Gabriel y me dijo: «Hola, hija, vengo a pagar un abono y me encantó verte de nuevo aquí. ¿Cómo te va?». Recuerdo que me dio la mano y nos abrazamos. Comenzamos a platicar, pero llegó el momento en el que fui interrumpida por un cliente enojado que requería atención, por lo cual don Gabriel tuvo que esperar por mí, y lo hacía de manera paciente. Me veía, pero yo sentía que su mirada era de como cuando alguien quería decirte algo, pero yo estaba tan ocupada que una vez que volteé, me dijo adiós con la mano y él se retiró. Yo lo dejé pasar sin darle importancia. A la siguiente semana, don Gabriel regresó al establecimiento. Le pedí disculpas por la interrupción de la otra vez y me dijo que no me preocupara, que sabía que yo tenía mucho trabajo. Entonces empezamos a preguntarnos acerca de nuestras familias y que qué hacían y cómo nos iba, cuando de repente me interrumpieron otra vez. Él hizo lo mismo. Me alejé para atender al cliente, pero me miraba, no de una manera morbosa, sino con las mismas ganas de decirme algo. Yo en ese momento me esforzaba para regresar con él, pero me fue imposible. Cuando terminé de atender al cliente, regresé la mirada hacia el lugar donde se encontraba don Gabriel, pero ya no lo vi. Me sentí mal porque no pude concluir bien mi conversación. 2 semanas después, su hija, a la cual conozco, llegó a la tienda. Le comenté que su padre había ido en 2 semanas seguidas. Le pedí que lo saludara, que no había podido platicar más con él y que sentía que me había querido decir algo importante
Sin embargo, no tuvimos la oportunidad. Ella palideció y me preguntó que si estaba segura. Yo le contesté que sí, que estaba muy segura. Entonces me preguntó que cómo iba vestido. Le contesté que, como siempre, un pantalón café bien planchado. Bueno, de manera sarcástica, ya que siempre venía con su pantalón arrugado porque no le gustaba que se le planchara la ropa. Una camisa verde, zapatos cafés y una chamarra color mostaza. Entonces me dijo algo que me heló la sangre. Su padre había fallecido hace 6 meses y que esa era la ropa con la cual lo habían enterrado. Que seguro había venido a despedirse de mí, ya que me estimaba mucho. Tuve que sentarme por la impresión. Lo peor es que me quedé con el dolor y la duda de qué querría decirme don Gabriel. Pero eso lo sabré, tal vez, cuando nos reunamos en la eternidad. Un adiós de ultratumba, basado en hechos reales. Me llamo José. Soy camionero con más de 15 años de experiencia. Tenía muchas ganas de compartir estas 2 vivencias que me ocurrieron cuando laboraba como conductor de tráiler. Al principio, trabajaba en una empresa en la que transportaba material de estado a estado, pero no me gustó esa vida debido a que los días que me tomaba para llegar al destino eran varios, dependiendo de la lejanía, por lo que decidí cambiarme de empresa para hacer viajes de ciudad en ciudad. Estas eran más cercanas porque incluso podían estar en el mismo estado, así que me daba oportunidad de ir a entregar la carga y regresar ese mismo día. A mí me gustan los turnos nocturnos porque podía hacer algunas actividades durante el día y compartía tiempo con mi familia, además de que el tráfico era más amigable, por así decir. Los choferes usamos radios portátiles para comunicarnos con la oficina o los despachadores, que son los que supervisan que los trailers lleguen a su destino. Mi trabajo me gustaba, era tranquilo. Incluso por la cercanía de las ciudades, a veces nos tomaba solo 1 hora llegar al lugar de entrega. Se hacía el descargo y se regresaba con el equipo de transporte vacío. Mi historia me sucedió una noche cuando me llamaron para cubrir a otro chofer. Era mi día de descanso, pero acepté, puesto que el lugar era cerca y el dinero me caía muy bien. Vivo en Estados Unidos, así que transitaba en la carretera alrededor de las 3 de la madrugada. Ahí las carreteras están en muy buen estado. El tráiler estaba lleno de electrodomésticos. Yo estaba concentrado en el trabajo y escuchaba música, cuando de repente escuché la voz de uno de mis compañeros de nombre Willy. Me saludaba por la radio. Le bajé a la música y tomé el aparato para responderle a su saludo. Le pregunté si se había quedado para trabajar horas extras, puesto que yo sabía que su turno acababa a la 1 de la mañana. Él me respondió que sí, que se había quedado tiempo extra y que ese era su último día de trabajo, que me deseaba mucha suerte. Yo le pregunté si venía atrás de mí o se iba de regreso, puesto que no lo veía. Los radios cuando estás lejos de la compañía no funcionan, a menos que haya otra persona cerca de la frecuencia en el mismo canal que uno usa. Pero no escuché su respuesta, por lo que supuse que ya se había alejado de mi frecuencia y alcance. Pensé que iba de regreso a la compañía para dejar un tráiler vacío. No le tomé importancia y seguí conduciendo para llegar al destino, entregar el tráiler lleno y regresar con el vacío. Al retornar a la compañía no vi a mi compañero Willy y asumí que ya había terminado su turno. No le puse mucha atención a eso, puesto que era normal esa situación para los que trabajamos ahí. Al día siguiente que entré a trabajar, al llegar a recoger mi camión, el jefe y los demás compañeros me dieron la mala noticia de que mi compañero Willy había fallecido de un infarto. Yo no lo podía creer y pregunté si él había trabajado hasta tarde el día anterior. La respuesta fue que no, que él había salido a las 11 de la noche
y no se quedó a trabajar horas extras, y parece que había muerto en la madrugada, tal vez a la misma hora a la cual estuvimos hablando por la radio. Estaba desconcertado y no comenté nada de lo ocurrido, pues tal vez nadie me lo iba a creer. Lo que sí tengo seguro es que Willie se vino a despedir de mí esa noche. El demonio polizonte, basado en hechos reales. Mi segunda experiencia paranormal fue un viaje que hacía en la carretera. En esta ocasión me pidieron ir a un estado cercano, por lo que iría y regresaría esa misma noche. Así que para mí no había ningún inconveniente, ya que no me iba a tomar varios días. Iba conduciendo a dejar una carga. Era de noche y no había luz de luna, por lo que la oscuridad estaba a mis alrededores. Solo se podía observar lo que las luces de mi camión me permitían ver, y cuando venían otros carros o camiones delante de mí en sentido contrario. Pero esa noche casi no habían personas transitando, así que estaba yo completamente solo en la carretera. Solo se podía divisar con dificultad las luces de otro carro, cuando escuché unos ruidos muy fuertes del lado del pasajero, como cuando alguien le pega con la mano abierta en la puerta. Se escucharon varias manotadas seguidas. Volteé a ver por el retrovisor del copiloto, pero no podía ver nada en la oscuridad. Estaba desconcertado, pues los ruidos eran fuertes y sabía que no me estaba durmiendo. Quería parar a ver qué era, pues pensé que a lo mejor podía ser alguna rama u objeto que se había pegado a mi transporte, al contenedor o a una llanta. Pero en eso entré a una zona de puentes. Tenía que pasar 2, y era una zona en que no había mucho espacio para parar. De repente, los ruidos cesaron y empecé a sentir un frío intenso, a sentir una presencia dentro de mi camión. De reojo miré al lado del pasajero y podía ver una figura oscura. Sentía su mirada fija en mí. No me atreví a voltear. No les miento que sentí mucho miedo, escalofrío y hasta tuve una pequeña incontingencia. Mi respiración era muy agitada, mi corazón palpitaba rápido y fuerte, que creí que ese sería mi final. Yo seguía con la vista de frente, bajando todos los santos del cielo y rogando salir de la zona de los puentes para poder parar y bajarme del camión. Sentí que era una eternidad. Sentía que esa presencia seguía mirándome fijamente. Se le podía notar en su cara una piel sin color, en una piel pálida, como si no tuviera sangre en su cuerpo. Sus ojos oscuros y grandes con cuencas que parecían ojeras. Eso yo podía notarlo cuando ligeramente miraba el retrovisor del lado del pasajero y gracias a las luces de la cabina de mi camión. Pero nunca tuve el valor de mirarlo a los ojos. Empecé a sentir un olor a podrido mezclado con azufre. Rogaba que ese ser no me fuera a tocar o hablar, pues iba muy asustado. Al salir de esa zona, después del último puente, había una gasolinera 24 horas para estacionar trailers. Salí de la carretera sin ni siquiera parar en los altos y me dirigí a la zona de descanso de los camioneros. Paré el tráiler con muy poca luz y me bajé. Caí de rodillas al suelo por impresión. Después devolví el estómago, puesto que lo tenía revuelto, ya sea porque viví con el miedo o por el hedor tan espantoso que emitía esa entidad, pues todo el trayecto podía sentir su aliento casi en mi nuca. Al pasarse un poco el susto, abrí la puerta del pasajero con mucho miedo, pero ya no había nadie. Al hacerlo, sentí que una brisa fría y un mal olor salió de adentro del camión. Me quedé toda la noche dando vueltas, salía y entraba del camión hasta que salió el sol. Yo había dejado el cigarro hace un par de años, pero esa noche me fumé 2 cajetillas debido al susto y a la ansiedad. En la puerta de mi camión quedaron varias manchas como de lodo. Tal vez
debido a los golpes que esa entidad daba. Pude retomar mi camino, pero a raíz de esta vivencia, me diagnosticaron presión alta. Nunca había comentado esto a nadie porque pensé que no me iban a creer, o tal vez me iban a tachar de loco. Pero desde ese día, no volví a trabajar ni a manejar de noche. Cambié a un trabajo diurno y aunque se me pasó el susto, nunca he podido olvidar ese día en que viví con el miedo. Y cada vez que recuerdo esos momentos, se me enchina la piel. Con la Ouija no se juega, basado en hechos reales. Este relato lo quise enviar, ya que hace algunos meses escuché una historia tuya, la cual se llama Se quedó conmigo, que trata de un muchacho que juega a la Ouija y posteriormente le suceden cosas escalofriantes. Pues quiero compartir algo que vi cuando jugamos con un tablero. Fue real y varias personas fuimos testigos. Mi nombre es Agustín, vivo en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, y esta es mi historia. Todo sucedió hace algunos años, cuando estaba iniciando la universidad. Ahí en esa escuela habían personas, tanto con dinero y sin dinero, porque a pesar que era de gobierno, era muy buena. Así que incluso para entrar a estudiar en aquella, tenías que pasar varios exámenes de admisión. Ahí conocí un grupo de personas, las cuales rápidamente hicimos amistad. Éramos en total 3 hombres y 2 mujeres. En aquel entonces, nos entró la moda de hacer cosas tontas. La verdad que ahora que lo pienso, digo, qué locos estábamos. Nos metíamos a casas abandonadas, hacíamos apuestas de cuánto tiempo nos quedaríamos en algún cementerio, o hacer cosas como jugar con la Ouija. Yo estudié en una escuela católica toda la vida, desde la primaria, secundaria y preparatoria, así que sabía que no estaba bien jugar con cosas de ese tipo, pero no me quería quedar atrás, así que hacía lo mismo que mis amigos. En la ciudad se cuenta la leyenda de que hay muchas casas abandonadas y embrujadas, entre las que se encuentra la Casa Zurita. Su historia es que en el año de 1999 se cometió un horrendo doble homicidio, ya que 5 hombres armados le quitaron la vida a la dueña y a su hija. El novio de aquella también estaba en el lugar, pero logró salvarse. Y fue gracias a su ayuda que lograron atrapar a 4 de los 5 malhechores. Y dicen que incluso al día de hoy, varias personas han escuchado los lamentos de aquellas mujeres, pidiendo ayuda desde el 2.º piso, que es donde la madre perdió la vida. Así que nosotros habíamos pensado en ir a ese sitio para el fin de semana. Queríamos ver si nos topamos con algún espectro o para escuchar algún lamento. Y no solo eso, tuvimos la grandiosa idea de ir a jugar ahí mismo con la Ouija para tratar de contactar con el otro mundo. Yo tenía mis reservas. Siendo honesto, tenía algo de temor. Sin embargo, quería probarles y probarme a mí mismo que era valiente. Así que les dije que contaran conmigo. El sábado le comenté a mi madre que saldría con mis amigos y que si podría llevarme el automóvil. Ella me dijo que sí, que no habría problema. Por lo que a las 11 de la noche salí de la casa y pasé a la casa de Cintia, una de las chicas, la cual me gustaba y bueno, parte de todo esto era que quería impresionarla. Pasé a recogerlos a todos ya que ahí nos habíamos quedado de ver, por lo que estábamos todos muy puntuales. Nos subimos al auto y nos dirigimos al centro, el lugar donde la casa está ubicada. Llegamos aproximadamente a las 11:50 de la noche. Estacioné el automóvil a la vuelta y nos bajamos rápidamente. La reja de la casa está relativamente baja, por lo que sin problema nos brincamos al otro lado. Caminamos buscando la manera de entrar a la vivienda. Las ventanas tienen protectores de metal, por lo que no era una opción. Sin embargo, por alguna razón, una de las puertas estaba sin seguro. Entramos y nos dirigimos al 2.º piso.
Llevamos unas velas para poder iluminar nuestro camino. Al llegar a la habitación, se podía sentir el olor a humedad y un escalofrío recorrió nuestro cuerpo. Nos sentamos en el frío suelo de la habitación y ahí acomodamos la ouija. Mi amiga Cintia dijo que quería ser la primera en contactar con los espíritus de aquellas mujeres. Entonces Joaquín, uno del grupo, dijo que él tomaría junto con ella el puntero. ¿Te puedes imaginar la oscuridad de la noche, la humedad del ambiente y el olor a viejo y guardado, además de estar haciendo esta tontería en el mes de noviembre? Dieron inicio saludando y pidiendo permiso. Después empezaron a hacer algunas preguntas como si había alguien con nosotros o si estaba la señora Zurita, que si alguien deseaba hacer contacto. Entonces el puntero se movió hacia el lado que decía así. Nosotros murmuramos, nos emocionamos. Entonces empezamos a decirles a ellos dos que hicieran ciertas preguntas. Aquel puntero se movía, nos decía las cosas, nos contestaba. Todo se sentía como muy amigable. Jamás escuchamos ruidos, simplemente teníamos una plática con alguien del otro lado. Cuando terminamos, nos despedimos de aquel ser, que según dijo, era el alma de un niño que había fallecido años atrás, que le dijéramos Sam, que estaba atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, que todavía no podía tener descanso. Salimos de ahí fascinados. Cintia estaba extasiada. Decía que esa era la experiencia más increíble que había tenido en su vida y que quería que lo repitiéramos. Yo la verdad que estaba como espectador. No quise tomar el puntero y hacer las preguntas porque tenía muy arraigado el sentimiento de que esas cosas no se deben de hacer. Yo sentí que algo no estaba bien. Pensaba en que ¿cómo es que un niño estaba atrapado entre dos mundos? Si se supone que al fallecer aquellos no tienen los suficientes pecados como para condenarse o deambular. Pero bueno, no soy experto en la materia, así que solo partimos de ahí y llevé a mis amigos a sus casas. A la mañana siguiente, nos mandamos mensajes para quedarnos de ver en algún sitio y platicar de la sensación de la noche anterior. Ahí dimos nuestro punto de vista y todos dijeron que fue algo aterrador, pero que no querían obsesionarse con aquello. Todos, excepto Cintia. Ella decía que quería contactar nuevamente a Sam. Yo les dije que no podría, pero que el lunes me comentaran. Pasaron aproximadamente 15 días, cuando Cintia empezó a faltar a clases. Se nos hizo muy extraño y le marcamos a su celular, pero estaba apagado, por lo que le llamamos a su casa. Ahí su madre nos dijo que ella no se sentía tan bien, pero que en cuanto se recuperara se comunicaría con nosotros. Pasaron un par de días más y no sabíamos nada de ella, por lo que yo, intrigado, fui a su casa, toqué el timbre y su madre me abrió. Me dijo que no era un buen momento. Se escuchaba a muchas personas en el interior y los autos estacionados lo confirmaban. Cuando de repente se empezaron a escuchar unos gritos. Era la voz de Cintia, por lo que su madre fue rápidamente a verla. Yo entré como de manera natural para parecer desapercibido y vi cómo habían varias personas alrededor de Cintia. Ella estaba acostada en el suelo de la sala. Habían movido todos los muebles a los lados y entre los presentes se podían ver incluso a un par de sacerdotes. Estaban haciendo oraciones y todos rezaban al unísono. Traté de acercarme, me fijaba en la cara de Cintia, cuando de repente ella volteó a verme, como si supiera que yo estaba ahí. Entonces, aquella se puso de pie. Un par de hombres se acercaron para tomarla de los brazos, pero aquella los aventó por los aires. Su mirada se veía perversa y su risa era demoníaca. Yo salí lo más rápido de aquel lugar. Mientras corría, escuchaba algunos gritos de los presentes. Sin embargo, no volteé a ver atrás. Llegué a mi casa muy nervioso y le conté a mi madre lo que acababa de pasar.
Entonces ella me dijo que cuando se contacta a algún ser mediante la Ouija, usualmente eran demonios o espíritus malvados, porque los seres buenos van hacia la luz y que aquellas entidades buscan un camino para entrar al mundo de los vivos. Mi amiga Cintia se dio de baja de la universidad y ya no volví a hablar con ella. Supe que sus padres habían regresado a su ciudad natal, Michoacán, que ahí habían encontrado ayuda para curarla. Al parecer ella siguió hablando con aquel ser llamado Sam. Se obsesionó al grado de que siempre jugaba con la Ouija y al parecer tuvo repercusiones. Déjame decirte que vivo con el miedo de que realmente hayan cosas inexplicables, seres que quieran vivir entre nosotros o apoderarse de nuestras vidas o almas. Sin embargo, tengo mucha fe de que así como hay un mal, existe un bien, y ese es mucho más grande, ya que Dios jamás nos abandona. Si pides, pagas. Basado en hechos reales. Desde pequeña he escuchado un sinfín de historias acerca de la Virgen de San Juan de los Lagos, la cual está ubicada en el estado de Jalisco, en México. Dicen que cuando le pides algo con mucha fe, ella te escucha y te lo concede, pero tienes que ofrecer algo a cambio. Esta historia me la contó mi abuela, fue testigo del suceso y deseo compartirlo. Mi nombre es Marco y esta es su historia. Mi abuela en aquel entonces vivía en la ciudad de Guanajuato, ya que viajaba constantemente porque mi abuelo era militar. Así que en su juventud viajó parte del territorio nacional. Por cuestiones de salud, conoció a la Virgen de San Juan de los Lagos. Una comadre le platicó que si le pedías algo con mucha fe, te lo cumplía, pero que al recibir el favor, tenías que viajar a verla y dejarle unas pequeñas figuras que colgaban de un hilo, las cuales tenían la forma de la parte del cuerpo que necesitaba sanar. Y mientras recibías el milagro, podrías colgar aquellas junto a la figura o cuadro de la Virgen mientras ibas a verla. Además, tenías que ofrecer algo a cambio, algo que te costara o sea muy valioso para ti. Mi abuela desesperada, puesto que uno de mis tíos mayores había sufrido un accidente, se había caído de un árbol de gran tamaño. Tenía una contusión y no despertaba. En aquel entonces únicamente tenía 10 años de edad, por lo que en su desesperación ofreció ir a verla y entrar de rodillas al altar. Porque eso le costaría no solo un duro esfuerzo, sino también humildad ante la situación. Al día siguiente mi tío logró despertar. Además, no tuvo ningún tipo de secuela por el impacto, por lo que a raíz de este hecho, mi abuela se volvió muy devota de la Virgen de San Juan de los Lagos. Le pidió por varias necesidades apremiantes y sus plegarias fueron escuchadas por aquel ser celestial, por lo que en unos cuantos meses logró organizarse tanto en tiempo como en dinero para ir a visitar a la Virgen. La comadre que le había dicho acerca de los milagros de la Virgencita también necesitaba ir, por lo que ambas quedaron de acuerdo para viajar juntas. Mi abuela me contó que llegaron al pueblo y directamente se fueron a la iglesia. Ahí se hincó y fue entrando poco a poco de rodillas. Para pagar, así la manda. Dar las gracias por la ayuda recibida. La comadre, sin embargo, ella entró a pie. Había ofrecido algo diferente. Y eso se sabría más tarde. Mi abuelita jamás había ido a visitar aquella iglesia, por lo que entró y rezó. Pero empezaron a sonar las campanadas avisando una misa. Se dispusieron a quedarse para tomar la celebración y posteriormente retirarse para dar marcha de regreso a su hogar. Terminó la misa y ya a punto de retirarse, la comadre de mi abuela le dijo que tenía que ir al pie del altar
para entregar su manda, por lo que se acercó con cuidado y respeto. Sacó de su bolso de mano un pequeño morral de color azul. Lo dejó asentado en el suelo, se persignó y ambas salieron del recinto. Llegaron a la estación de camiones para regresar a Guanajuato, cuando la comadre dio un grito. Mi abuela la volteó a ver y con ojos de asombro la comadre le señaló aquella bolsa de color azul. Se parecía a la misma bolsa que había dejado en el altar unos minutos antes. Entonces, con temor, la comadre le confesó que había tenido un problema muy fuerte y le había pedido a la Virgen de San Juan de los Lagos un milagro, que si le ayudaba, le daría su juego de perlas más finas, antiguas, y que eran una reliquia familiar. Eso a cambio del favor. La Virgen se lo concedió. Sin embargo, la comadre no quiso cumplir con la parte del trato y le llevó otro juego de joyas diferente al que había prometido, uno más económico. Entonces, tomó aquella bolsa azul de terciopelo y sacó en su falda poco a poco el contenido y vio aquella baratija, la misma que había llevado al altar. Con nerviosismo le pidió a la Virgen otra oportunidad que llevaría a lo que realmente había ofrecido, que no tomara represalias por sus actos. Llegaron a Guanajuato y la comadre se regresó inmediatamente a San Juan de los Lagos para dar aquello con lo cual había pactado. Y si bien a la Virgen no le sirven las cosas materiales, una promesa es una promesa, y si pides, pagas. El hombre de los tatuajes, basado en hechos reales. Corría el año 2015 cuando le sucedió a mi abuela esta vivencia. La acompañaba una de mis tías, ya que es una persona de la tercera edad y prefiere no viajar sola. Así que hay dos testigos de esta experiencia. Mi nombre es Cassandra y esta es su historia. Mi abuelita Chelito siempre había sido muy devota de la Virgen de San Juan de los Lagos. A veces le pedía un favor y ella con su bondad se los cumplía, por lo que trataba de ir a pagar su manda lo más seguido posible, para evitar quedarle a deber. Somos originarios del estado de Campeche, por lo que para viajar a verla en autobús tardamos mucho tiempo en llegar, por lo que solo el hecho de ir a visitarla era como un pago de la manda, ya que no solo costaba dinero, sino esfuerzo para transportarse, ya que mi abuela estaba alrededor de unos 80 años en aquel entonces. Mi tía Gertrudis la acompañó para que no fuera sola. Llegaron ahí, se instalaron en el hotel puesto que pasarían un par de días, e inmediatamente se fueron a misa y así pagar la manda. Al llegar, mi abuelita empezó a observar que entraban personas a la iglesia. Sin embargo, ésta se veía cada vez más llena. Pero era imposible que hubiera tanta gente adentro, ya que incluso varias personas estaban de pie. Ella le dijo a mi tía que jamás había visto entrar a tanta gente, que al parecer era cierto lo que dicen, que hay personas que hasta después de fallecidos regresan a pagar la manda, ya que se cree que si no lo haces en esta vida, lo harás en la siguiente, y que posiblemente eran almas que venían a pagar lo que habían pedido, ya que no pudieron hacerlo en vida. Tomaron la misa y ahí es justo donde sucede el hecho. En aquel entonces no había pandemia, por lo que a la hora de dar la paz, podías dar la mano a las personas que estaban a tu alrededor. Se dieron ellas la paz, mi tía y mi abuelita, y al girar para darle la paz a las personas de la banca trasera, vieron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, muy atractivo, que tenía una camisa de manga larga, blanca, enrollada hasta los codos, y que al darle la paz se percataron de dos cosas.
que ambos brazos estaban llenos de tatuajes y que al tocar su piel, ésta estaba helada, húmeda y que les dio un poco de escalofrío. Terminaron de darse la paz, pero mi abuela prestó algo de atención a aquel hombre, porque se escuchaba cómo rezaba con mucha fe y que a pesar de verse como un rockero, por así decir, tenía una devoción y fe que muchas personas, incluso de edad avanzada, desearían. Terminó la celebración y ambas salieron del recinto, pero mi abuela le dijo a mi tía que cuando giró hacia atrás, aquel joven ya no estaba y se le hizo muy extraño porque no pudo haber salido tan rápido, ya que escucharon que dio él también el amén en la bendición. Ambas curiosas salieron y se quedaron observando a la salida y pudieron percatarse que la cantidad de personas que salían de la iglesia era menor de la que debería de ser. Y aquel hombre con los tatuajes no se veía por ningún lado. Ellas piensan que fue el alma de un joven que sufrió alguna muerte repentina y que fue a pagar la manda con la Virgen. Por eso es mejor ofrecer y tratar de cumplir lo más pronto, porque la muerte puede ser que tenga otros planes. Todo se paga, basado en hechos reales. Corría el año de 1952. En aquel entonces, yo vivía en Jalapa. Nuestra familia era muy unida y grande, ya que tenía 8 tíos por parte de mi madre, y fue a uno de ellos que le sucedió la siguiente historia. Sin embargo, afectó a toda la familia. Mi nombre es Rebeca, y esta es nuestra historia. En aquel entonces, mis papás estaban divorciados, por lo que vivíamos en casa de mi abuela materna, mi madre y yo. Si bien teníamos una vida cómoda, no estaba llena de lujos. 3 de mis tíos maternos jamás se casaron. Simplemente no les nació el hacerlo o no se enamoraron, por lo que cada uno tenía su vida de manera independiente en su propia casa. Sin embargo, uno de aquellos tíos, el cual tenía unos 65 años de edad, era un hombre muy trabajador y a punto de jubilarse de su empleo, ya que era historiador y profesor en la universidad. En una reunión familiar dijo que estaba cansado de vivir solo, que ya estaba a punto de jubilarse y que quería vivir acompañado, por lo que le preguntó a su hermana, una tía que también era soltera, que si le parecía que ambos vivieran juntos, que él podría mudarse a su casa para que ambos se hicieran compañía. Él vendería su inmueble y que ese dinero lo utilizarían para cualquier cosa que se requiriera, independientemente de un par de rentas que tenía. La tía dijo que le encantaría, ya que también estaba cansada de vivir sola. Cabe aclarar que ella fue una de las primeras abogadas en el estado, así que su vida la dedicó a su carrera. Así lo hicieron. Mi tío empezó a organizar todo para que el transporte se llevara sus pertenencias a la casa de la hermana y puso en venta la propiedad. Y como estaba en una muy buena ubicación y el precio no era tan elevado, de manera rápida encontró comprador para el inmueble. El día de la firma quedaban algunas de sus cosas personales, por lo que él fue a la casa junto con mi abuela, su madre, a dar el último vistazo antes de entregar las llaves. Así que recogió una caja o baúl que quedaba y faltaba una estatua de la Virgen de Guadalupe. Aquella estaba acomodada en un nicho especial o un lugar especial en la sala, justo en una de las paredes. Tenía un arco que enmarcaba aquella estatua. Entonces se acercó para cargar su figura, sin embargo, los nuevos dueños le pidieron que si se las podía dejar, que eran muy católicos y estarían más que encantados de tener aquella majestuosa imagen que hacía juego con la pared de la sala y estarían muy agradecidos. Mi abuela les dijo que no, que era de su hijo. Sin embargo, el tío aceptó, dejándoselas sin ningún problema. Pasaron los días
y desgraciadamente el tío se puso mal de salud. Estaba muy grave. Entonces, cuando estaba postrado en la cama, habló a mi abuela y tía y les dijo que fueran a ver a la estatua de la Virgen de Guadalupe, porque arriba en el arco había guardado muchas monedas de oro, para que con esas lo llevaran al hospital ya que se sentía en muy mal estado. Mi abuela dijo que esa casa ya se había vendido. Fue cuando se dieron cuenta de que estaba empezando a padecer Alzheimer, ya que fue una de las razones por la que él estaba dispuesto a cambiarse de domicilio. Afortunadamente, entre los hermanos lograron juntar el dinero para internarlo en el hospital. Pasaron los días cuando alguien tocó a la puerta. Mi abuelita fue a abrir ya que se había quedado unos días con el tío, y era el hombre que había comprado la casa. Ella, muy educada, le preguntó que qué se le ofrecía. Aquel hombre únicamente fue a decirle que empezaron a remodelar la casa recién comprada y decidieron tirar la pared que dividía la sala del comedor para que estuviera mucho más amplio. Y era precisamente donde estaba el nicho de la Virgen de Guadalupe. Y que al demolerla, encontraron muchos centenarios de oro, que con ese dinero terminarían la remodelación de la casa. ¿Te puedes imaginar lo que todos sentimos en la familia? Nos preguntamos el por qué hizo eso, por qué ir a restregarnos en la cara si no tenía intenciones de devolverlo. Entonces mi abuela le dijo que si bien le habían vendido la casa, creía que era justo que las monedas fueran devueltas al dueño, ya que éste presentaba signos de enfermedad mental y que sería de gran ayuda. Además, que era el ahorro de su hijo por tantos años, pero aquel hombre le dijo de mala manera que ahora eran suyas y que con ese dinero terminarían sus problemas monetarios. Sin embargo, esa discusión la oyó mi tío. Entonces, como pudo, así malito, se levantó y se acercó a la puerta. Le dijo a su madre que se despidiera y que viniera con él. Entonces, de manera repentina, le dio un ataque al corazón y ahí mismo, en el pasillo, perdió la vida. Pasaron los meses y las personas que encontraron las monedas de oro, si bien lograron terminar de arreglar su casa, empezaron a quejarles situaciones extrañas. La esposa falleció al par de meses y el hijo mayor del matrimonio tuvo problemas con la justicia. El señor, que no quiso devolver las monedas, se enfermó y vivió muchos años de esta manera. Yo creo que su mala acción, no solo el no compartir algo del dinero encontrado para ayudar a mi tío, sino el de ir a burlarse de la situación, de restregarle que habían encontrado su oro, yo creo que le trajo consecuencias en su vida. De verdad que, como dicen, todo se paga. Nada es gratis en la vida. Basado en hechos reales. Alguna vez escuché que cuando hay oro enterrado, se puede ver encima del lugar algo parecido a un destello dorado o fuego. Yo no creía en aquello hasta que le sucedió a mi esposo hace varios años. Hoy quiero compartir su historia porque muchas personas dicen que desean tener esa suerte de encontrar dinero para hacerse ricos, pero a veces tiene consecuencias. Mi nombre es Natalia y esta es nuestra historia. Nosotros vivimos en la ciudad de Querétaro, en México. Mi esposo se dedicaba al transporte, viajaba constantemente a los pueblos cercanos para llevar algunos productos de la empresa en donde trabajaba. Y fue en uno de esos viajes cuando nos conocimos. El relato da inicio cuando, en una ocasión, tuvo que viajar. Al pasar por un tramo de la carretera, algo llamó su atención. A lo lejos, en el campo abierto, vio algo dorado, muy brilloso, como si un espejo reflejara el sol. Entonces, él sabía cosas de brujería y situaciones paranormales, así que conocía el significado, por lo que se dio prisa para regresar a Querétaro y ahí
Movió cielo y tierra para conseguir un detector de metal. Cuando logró encontrarlo, lo compró y se fue directamente a la zona donde había visto el destello. Ahí se estacionó y caminó entre las hierbas. Como no había nada que delimitara el terreno, pasó sin problemas. Caminó cargando el detector, una pala y un costal, hasta llegar más o menos al lugar donde vio la señal. Empezó a pasar el detector y después de un par de horas, aquel aparato empezó a sonar. Así que se dispuso a cavar. La sorpresa que se llevó. Encontró una bolsa de tela con muchas monedas de oro. Él rápidamente las guardó en el costal y salió deprisa para regresar a la casa. Cuando me contó lo sucedido y me las enseñó, ambos sentimos mucha felicidad. Sin embargo, no pensamos que también traería consecuencias. Con el paso de los días, él fue cambiando las monedas de oro, comprando su propio vehículo y armando un negocio para hacer la competencia de su antiguo empleador. Cada vez nos iba mejor. Sin embargo, desde el día en que encontró aquel oro, me contaba que veía a un hombre que incluso cuando subió a su camión aquel día afortunado, vio que ese hombre a lo lejos lo observaba. Y que incluso cuando avanzó por la carretera, este se le quedó mirando en el borde de la misma. Mi marido pensó que tal vez era el dueño del dinero o iba a buscarlo también porque había visto el destello. Sin embargo, todos los días veía a aquel tipo en la casa. Se escondía entre las sombras y por las mañanas cuando estaba despertando, lo veía parado a los pies de la cama. Mi esposo, por temor, mandó a instalar una cruz grande de madera en la parte de los pies de la cama para tratar de alejar a aquel espíritu. Bendecimos la casa, le mandamos hacer una misa en su memoria. Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, este jamás lo dejó, hasta que mi esposo falleció 5 años después del encuentro fortuito por un ataque al corazón. Yo vendí todo lo que teníamos y empecé una nueva vida. Sin embargo, el dinero no me rindió como esperaba. Puse una pequeña tienda y de eso vivo al día de hoy. Quería compartir esta experiencia de cuando vivimos con el miedo de un espíritu, el cual nos acechaba porque mi esposo robó su oro. Él pensaba que era una buena idea, pero tal vez aquel dinero estaba maldito y al tomarlo se trajo la maldición a la familia. Un íncubo me visita. Basado en hechos reales. Se recomienda discreción. La siguiente historia me sucedió hace poco tiempo. Yo soy cristiana y hago mi labor social en la comunidad. Acompaño a la pastora del templo para hacer visitas a personas que lo necesitan, ya sea que estén enfermos, necesiten ayuda de algún tipo o tengan un problema. Nosotras vamos para hablar con nuestros hermanos espirituales y tratamos de ayudarles o de darles consuelo. Hace 3 meses aproximadamente, un sábado mi pastora me llamó para que fuéramos ambas a visitar a una hermana, como llamamos nosotros a los miembros de la congregación. Ella estaba enferma y se había deteriorado demasiado su calidad de vida, al grado de que ya casi no salía de su casa. Sus hijos y hermanas estaban preocupados, por lo que acudieron al templo en busca de ayuda. La señora se llama Gloria. Yo la conocí hace muchos años cuando recién ingresé a la comunidad, ya que mi religión de cuna era otra. Sin embargo, el cristianismo me llenó de manera espiritual. A ella la recordaba como una mujer de mediana edad, alta y robusta, y a pesar de estar enferma de diabetes, vivía una vida normal, muy alegre y servicial. Sin embargo, eso había quedado en el pasado, ya que con el paso de los años se volvió retraída, y más cuando su esposo la abandonó. Su diabetes empeoró y según nos cuentan sus hijas, la salud mental también estaba desmejorando.
Nosotras entramos a su casa y nos sentamos en un sofá que tenía en la sala. Gloria salió de su recámara. Aquella mujer que conocí, alegre y robusta, estaba en el olvido. Su cuerpo era muy delgado, tenía un semblante enfermo e incluso estaba encorvada. Con mucho trabajo, se sentó en una silla mecedora que estaba a un lado de nosotras. Yo la observaba y pensaba que éramos casi de la misma edad, y sin embargo, parecía una mujer anciana, con la cara demacrada y llena de canas. Empezamos a platicar y escuchaba en su voz un tono de derrota, de que la vida le había ganado. Entonces mi pastora le preguntó que qué le sucedía, que si tenía otra enfermedad además de la diabetes. Gloria dijo que no, que se había empezado a sentir mal y fue al médico. Él le dijo que su diabetes empeoró, pero no al grado en el que se encontraba. Sin embargo, los estudios no arrojaron algún indicio de que tuviera otra enfermedad. Le dijo que debería de comer más y tomar unas vitaminas, por lo que al salir de la consulta, fue directamente a la farmacia y compró lo que decía la receta. Sin embargo, no le hacía efecto. Cada día que pasaba era más su decaimiento. Casi no le daba hambre, por lo que le tenían que dar bebidas alimenticias en polvo y sueros. A pesar de sus esfuerzos, no mejoraba. Entonces mi pastora le preguntó que si algo no andaba bien, algo en su corazón. Entonces vimos cómo Gloria se acomodó en la silla mecedora. Nosotros observábamos a aquella mujer, una de las más devotas, caritativas y preocupadas por las personas. Ella, nerviosa, temerosa, se quedó en silencio. Cabe aclarar que la pastora tiene un sexto sentido, o tal vez la experiencia por tantas cosas que ha visto en sus años siendo la cabeza de una congregación. Por lo que le dijo de manera muy amable que nos tuviera confianza, que solo queríamos ayudarla. Gloria le dijo que desde hace mucho tiempo por las noches, al acostarse a dormir, veía en sueños a su esposo. Aquel la abandonó por otra mujer, que Gloria se había casado enamorada de él y que cuando la abandonó, la única manera de sobrellevar la pérdida fue en la religión. Sin embargo, al año de la firma del divorcio, empezó a tener sueños que al inicio eran maravillosos. Sentía que al ver a su esposo en el sueño era real, que él se acercaba lentamente a ella, le acariciaba el cabello, después el cuerpo y la besaba de una manera tan apasionada, por lo que una cosa llevaba a la otra y tenían relaciones íntimas, que ella sentía que eran tan reales que al despertar era un consuelo, ya que a pesar de todo el daño que le hizo su exmarido, todavía lo amaba, y era una manera de estar con él sin estarlo físicamente. Nosotras escuchábamos atentas aquella historia. Gloria tragó un poco de saliva y continuó diciendo que esto sucedía en las noches, y hasta ella deseaba ver a su marido en los sueños. Estar con él, besarlo, amarlo, que sentía que era real, que era feliz, por lo que se dedicaba en la mañana a su familia e iglesia y por las noches cumplía su deseo de ser amada por alguien, sin tener que ser libertina, por así decir. Nosotras no la juzgamos, entendíamos perfectamente la situación y más yo que soy divorciada. Sin embargo, la pastora se le quedó viendo y le hizo una pregunta muy interesante. La pregunta del millón. Que desde hace cuánto tiempo ella tiene esos sueños eróticos. Gloria se sonrojó y contestó que desde hace 13 años. Nosotras nos quedamos con los ojos cuadrados. Tratamos de mantener la compostura de la situación. Entonces la pastora le preguntó que cómo era en un inicio aquellas relaciones. Gloria dijo que eran maravillosas, que eran muy intensas y que incluso deseaba verlo para sentir el amor de un hombre sin hacer algo en la vida real, y que así pasaron los años hasta que poco a poco
las visitas ya no eran tan amables. Se volvieron más toscas, violentas, al grado de que al despertar veía en su cuerpo moretones, sobre todo en las piernas y en el cuello, rasguños en la espalda y su cuerpo dolorido. Además de que a raíz de ese cambio de conducta, se empezó a sentir más cansada, débil. Entonces le pregunté que desde cuándo empezaron a suceder aquellas relaciones violentas. Ella dijo que desde hace unos 7 años, que incluso rezaba mucho para que ya no siguieran sucediendo porque la llegaron a asustar, pero no cesaban. Se aguantó y no quiso buscar ayuda por temor y por vergüenza. Sin embargo, pasaron cosas escalofriantes, ya que a veces veía el rostro de su ex esposo amable y otras molesto. Algunas ocasiones sus facciones eran de otro hombre, hasta que hace unos cuantos días, cuando estaba soñando, vio el rostro de un ser horrible, que le daba mucho miedo, que no quería que la tocara ni quería sentir nada. Pero aquel ser la obligaba a hacer cosas que ella no quería. La pastora, al terminar de escuchar aquello, le dijo que esos no eran sueños normales, sino que la visitaba un incubo, que es un demonio en forma masculina, que busca tener relaciones sexuales con mujeres dormidas, y que cuando el espíritu se manifiesta en forma femenina, se le llama súcubo, que todo depende de la predilección de la persona. Entonces, Gloria se asustó muchísimo. Dijo que nunca se había imaginado eso. La pastora continuó diciendo que esperó muchos años, que cuando eso sucede hay que ir al templo o a la iglesia, depende de la religión que se profese, para buscar ayuda. Ya que como en el catolicismo hay padres exorcistas, en el cristianismo hay reuniones donde rezan y hacen liberaciones espirituales, que tuviera fe que todo mejoraría. Ese mismo día organizamos una reunión para que al día siguiente varias personas fueran a apoyar con la liberación de Gloria. El día llegó y Gloria fue a la reunión. Ahí todos con mucha fe y en oración pedíamos por ella, para que la dejara aquel ser oscuro y ella regresara a la normalidad. Estuvimos mucho tiempo canalizando todas nuestras energías, fe y oraciones, por lo que al finalizar nos retiramos a nuestras casas. Gloria llegó a su hogar, cenó y se acostó a dormir. Sin embargo, tuvo aquella visita nuevamente, pero en esta ocasión pudo ver cómo era realmente aquel ser oscuro. Su tamaño era grande, delgado, su piel estaba como en estado de putrefacción, sus ojos mostraban odio. Se fue acercando a Gloria lentamente. Y ella al verlo así, de esa manera tan escalofriante, gritó tan fuerte que al parecer en la vida real también lo hizo, por lo que su hija fue a su habitación, encendió la luz y la despertó. Gloria abrió los ojos, empapada de sudor, y lloró abrazada de su hija. Esa noche no logró conciliar el sueño, el miedo era más grande que el cansancio. Al día siguiente, Gloria llegó al templo para orar con más hermanos. Estuvimos con ella muchas horas, platicando y tratando de liberarla del incubo. Esa noche, cuando se acostó a dormir, lo hizo con mucho temor. Tenía miedo de encontrarse con aquel ser, y no era para menos. Esa noche volvió a soñar con él, pero aquel no se acercó. Simplemente lo veía a lo lejos, acechándola, esperando el momento, pero ella rezaba en su mente, le pedía a Dios que la ayudara y que no la dejara sola. Al despertar sintió que fue una batalla ganada, mas no la guerra, porque todavía lo pudo ver, por lo que decidida fue nuevamente para que oremos con ella y pueda ser liberada. Esa tercera noche, cuando se acostó a dormir, nos contó que por primera vez en 13 años, aquel ser no la visitó. Se sintió bendecida, agradecida y feliz. Ya han pasado unos cuantos meses desde aquellas reuniones. La salud de Gloria mejoró considerablemente y no ha vuelto a recibir la visita de aquel incubo, gracias a las oraciones y a Dios, aunque nos dice que vive con el miedo de que regrese a acecharla.
Sin embargo, su fe se volvió más fuerte y tenemos la confianza de que aquel ser oscuro no regresará. Te recuerdo que las historias son experiencias de suscriptores. Sin embargo, son escritas, adaptadas y narradas por una servidora para que puedas disfrutarlas. Así que si deseas seguir escuchando contenido original, lo único que tienes que hacer es suscribirte. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?